Muy buenos días, amados hermanos, amada región Izcali, amigos, familia que hoy nos escuchan. Al igual que nuestros hermanos, yo quiero darte la más cordial bienvenida. Como siempre, enviarte un caluroso y afectuoso abrazo virtual donde quiera que te encuentres. Gracias por estar con nosotros. Deseo de todo corazón que hoy la palabra de Dios hable a tu corazón, a tu vida y pueda, sin duda, edificar y construir y dar una esperanza que podemos tener todos los que somos discípulos y quienes un día van a hacerlo. Dios pueda tocarlos este día a través de esta clase. Vamos a dejar en manos de Dios este tiempo, este momento. Por favor, ayúdame y acompáñame a hacer una oración ante nuestro Dios, inclinando nuestros rostros donde quiera que tú estés, y vamos a orar y dejar esto en manos de Dios. Vamos a orar. Padre Santo Dios, en esta mañana, gracias por este momento tan especial, Señor. Gracias, Papi, porque podemos hablar en tu nombre, de tu palabra perfecta, hombres tan imperfectos como es que este que te habla, Padre. Hoy hablaremos del amor, de ese profundo sentir, de ese profundo, Padre, sentimiento, Padre, que tú expresaste muy específicamente al enviar a nuestro Señor y Salvador Jesús a rescate por nosotros, al dejar de ser Dios ante ti y convertirse en hombre y caminar ante los hombres, humillarse a sí mismo, Dios, y morir hasta la muerte de cruz, por amor y rescate de nosotros, Padre. Qué gran ejemplo. Permite que los que somos tus hijos, los que nos has perdonado, los que estamos luchando cada día por transformar nuestros corazones, nuestras vidas en ti, tú seas, Padre, el que sea glorificado y tú seas el que nos dé la fuerza a través de tu Espíritu Santo. Quédate en control de todos mis hermanos, en las familias, en los hogares, en los trabajos, Dios, en las actividades, en la salud, en todo lo que hacemos, Padre. Gracias por todo el amor que nos tienes. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesús, te ruego y te pido, mi Rey. Amén. Ok, mis hermanos, pues vamos a continuar con la carta de Corintios. Recordemos que la ciudad de Corintio era una ciudad importante, una ciudad rica, en una franja estrecha, que dividía prácticamente el norte y el sur de Grecia. Y también lo podemos leer en Hechos 18, que el apóstol Pablo, durante su segundo viaje misionero, fue quien fundó esta iglesia y que duró ahí más o menos unos 18 meses. Esto, decía, lo podemos ver más claramente en Hechos 18. Al terminar su estancia, su tiempo de predicación en ese año y medio que estuvo ahí con los corintios, la historia dice en los versículos 18 al 23 de Hechos 18 que Pablo se marchó a Éfeso, a Jerusalén, a Antioquía y a Galacia. Después de salir, Pablo les recuerda a los corintios a través de una carta cuáles deben ser sus conducta cristiana. Incluso si tú lees en 1 Corintios 5, dice en la carta que les escribí. Entonces esto también nos enseña y nos dice que hoy tenemos primera y segunda, pero que pudo haber una carta inicial de Corintios que hoy por hoy está perdida, pero que al final Pablo hace referencia de ella. Simplemente vamos a hacer un resumen de los primeros 12 capítulos que hemos visto de Primera de Corintios. Y recordemos, en los capítulos 1 al 4, Pablo, a través de una carta y de un mensaje que le manda a Chloe, la familia de Chloe, tiene que tratar asuntos de contiendas, de rivalidades. Y decíamos, recuerdas en esas primeras clases, que cuando alguien está en contiendas y en rivalidades, en realidad es alguien muy joven en la fe, es alguien que solo come leche espiritual y que todavía se rige por las emociones, por ese sentimiento de rivalizar y de pelear con las personas. Y eso es lo que Pablo estaba tratando en estos primeros 4 versículos respecto de cómo comportarse y cómo madurar. Y era entendible, también lo decíamos, porque era una iglesia recién conformada, recién joven y que tenía necesidades manifestándose. Él en los capítulos 5 y 6 habla acerca de estos hombres eran aparentemente muy espirituales, estaban tolerando a un hombre que estaba viviendo en adulterio con su madrastra y ellos no estaban haciendo nada, pero al final de cuentas toman el asunto en sus manos y Pablo justo les dice ahí no tengan nada
que ver con aquellos que son fornicarios, llamándose hermanos, ¿no? No se refiere a las personas del mundo, porque ahí mismo lo dice. Si eso hiciéramos, tendríamos que salirnos de este mundo o estar en una burbuja, y no es el caso. En el capítulo 7 está hablando hacia los solteros, hacia los viudas, hacia los casados, hacia los divorciados, hacia las jóvenes, los jóvenes, cómo debemos comportarnos, cada uno en su rol y en la forma. Para los matrimonios muy en específicos, dice, ya no se pertenecen, ya el uno al otro son dueños entre sí. Y esa parte nosotros, si lo logramos comprender y vivir, vamos a llegar a vivir una vida de matrimonio mucho más satisfactoria. En los capítulos 8 al 10 está hablando si es lícito comer de lo sacrificado. Y hemos hablado ampliamente si por conciencia alguien no se siente bien, yo debo abstenerme porque mi libertad, porque mi derecho de hacerlo queda bajo, y lo que prevalece es la preeminencia del amor por cada uno de nosotros. En el capítulo 11 habla acerca de la autoridad de Dios hacia el hombre a la mujer, y habla del cubrirse o no cubrirse la cabeza, y lo da bajo un contexto que se vivía en esa época y lo explica, ¿no? Lo que significaba andar sin cabello y sin la cabeza cubierta. Y también trata los excesos de estos corintios, donde básicamente el egoísmo, yo llevaba mis cenas, se emborrachaban incluso, comían en exceso y habían perdido el sentido espiritual de lo que se trataba. No es distinto a lo que nosotros hoy podemos extraviarnos. En el capítulo 12 y el 14, que todavía no hemos visto, que será nuestro próximo capítulo, está hablando de los dones espirituales, pero sobre todo que estos corintios le daban mucha importancia al hablar en lenguas. Recuerda, ellos venían de una mentalidad del conocimiento, de la filosofía, del estoicismo, todas esas cosas que ellos... Y entonces ahora, en lugar de pensar en eso, estaban convirtiendo los dones como algo muy especial, como algo que para rivalizar o para sentirse más importantes. Y Pablo dice, wow, no, eso no es el sentido de los dones. El sentido de un don es para beneficio de los demás. Y ya lo explicamos ampliamente el domingo pasado. Y hoy, entre el 12 y el 14, que habla de los dones, hablaremos del amor. ¡Wow! El capítulo que expresa claramente cuál es ese amor. Y por favor, te ruego que donde quiera que estés, ya sea en tu app, en tu teléfono o de manera tradicional, podamos tener la Biblia en nuestras manos para poder irla siguiendo. Vamos a leerla de corrido y después vamos a ir viendo algunas fracciones de algunos versículos. Primera de Corintios 13, y lo vamos a ver todo, del versículo 1 hasta el 13, dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecías y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Versículos 1 al 3, y tal vez estás viendo ahí una persona que está tocando con un gong, que si para quienes yo no lo conozco, pero lo has visto en las películas, lo golpean como una especie de martillo, y es un ruido muy estridente, escandaloso, pero lo que significaba, pues es eso, solamente ruido. Incluso puede ser un ruido que hasta te cause malestar. Y Pablo dice que yo puedo conocer muchas cosas, que yo puedo hablar de forma impresionante como lo hacían los grandes oradores de la Grecia de la época de Pablo, que conquistaban con su hablar a personas, pero si no hay amor, nada soy. Puedo decir con una forma muy excelsa, clara, profunda, con una retórica y con toda una oratoria perfecta, pero si no hay amor, y lo digo para autoexaltación o peor aún, para división, no soy nada. Todo lo que diga, todas las lenguas que pueda hablar, todos los sermones exegéticos que pueda dar, si no tengo amor,
no sirve de nada, dice Pablo. Y recordemos, para los corintios, dada su tendencia filosófica, ellos tenían tres palabras para el amor. El eros, que era el amor romántico sexual; filos, que era el amor de hermandad, amistad o compañerismo; y el amor ágape, que tiene que ver con la preocupación y el bienestar de la otra persona. Y entonces Pablo les decía, tengan amor ágape, no ese amor de buscar lo suyo, no ese amor solamente de compañerismo, sino ese amor profundo de bienestar y buscar nuevamente el bien de los demás. Y este amor, el mayor ejemplo que Pablo les estaba diciendo, es el ejemplo de Dios al enviarnos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador por amor a nosotros. Recordarás un poco, regresando a la cuestión de la resonancia. Recuerda en Marcos 5, cuando un alto funcionario, Jairo, su hija estaba enferma y va con el maestro y le expresa su necesidad: es mi única hija. Y cuando llegan a la casa de Jairo, en el capítulo 5, versículo 38 de Marcos, cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto, que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Tú puedes imaginarte ese momento de dolor. Si decíamos ese retumbar, eran estos gritos, estos alaridos cuando tú sientes ese dolor por alguna pérdida. Pero también el gran ejemplo de amor de Cristo, de resucitar a su única hija. Y cuando les dice salgan, ella no ha muerto y él se las entrega viva. ¿Cuánto nosotros, hermanos, necesitamos no solamente hablar, no solamente decir, sino verdaderamente a través de lo único que puede volver a la vida a las personas, que es el amor de Cristo, el Evangelio, poder nosotros ser instrumentos para que la gente pueda conocer del amor profundo de Dios. ¿Sabes? Vamos a leer el versículo 4 solamente, y dice de la siguiente manera: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Pablo está hablando aquí de un amor que no es como el mundo, ni Shakespeare, ni las películas de Hollywood nos han hecho pensar el día de hoy, o lo que los jovencitos sienten, o también ya no tan jóvenes, por atracción a una mujer y una mujer a un hombre. No se está refiriendo a esa sensación de mariposas y de emoción, y es que la amo y es que lo amo, y los jóvenes dejan todo y se olvidan de todo, y incluso algunos hasta avientan a un lado su fe que han profesado por años por una emoción. No se refiere a ese amor. Cuando Pablo habla que el amor es paciente, está hablando de una palabra griega que se pronuncia macrotimei. Esta palabra macrotimei se deriva de dos palabras: macros, largo, y tumos, ira. Así que macrotimei significa sufrir por mucho tiempo, sin irritación y sin permitir que la venganza se apodere de nosotros. Eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice que el amor es paciente, macrotimei. Recuérdalo cuando quieras irritarte, cuando quieras enojarte. Y este que te habla, mi hermano, tengo que reconocer que el amor macrotimei, que esa paciencia, no es una característica de mi corazón. Reconocer cuánto yo me desespero de forma muy rápida. Y antes me decían, y espero que ya no sea tanto, como alguien de mecha corta, que se enoja rápidamente.
Y eso a mí, yo te lo digo con mucha tristeza en mi corazón, pero también con mucha esperanza. Tristeza porque muestra mi humanidad, mi reaccionismo, mi falta de dominio propio todavía, pero con mucha esperanza porque en el ejemplo de Cristo yo puedo tener esta paciencia, este amor macrotimei para poder crecer y sufrir largamente sin sentir desesperación ni deseo de venganzas. También cuando está hablando, es bondadoso. Una palabra que se pronuncia cresteutai. La palabra significa amor, acción, implica ser una persona que ayuda. Tal vez en la primera diapositiva veías un corazón y insistimos, no se refieren a esas emociones, sino a la posibilidad de ayudar a alguien, a la posibilidad de cargar con alguien algo que esté siéndole pesado, a la posibilidad de resolver algún conflicto. A eso se refiere este amor cuando es bondadoso. ¿Qué tan bondadosos somos? No es ese sentimiento, sino cuánto podemos ayudar a alguien que estamos viendo que sufre alguna carga. ¿Cuánto podemos ayudar a aquel que está necesitado de algo y nosotros podemos proveer con una palabra, con una acción, con una despensa, con algo para poder mostrar ese amor de ayuda y de resolución? Dice también más adelante, en ese mismo versículo, no es envidioso. No hay envidia, no hay celos, celoé, del griego celoé, que es justamente la palabra de celo, pero no se está refiriendo a ese celo que el mundo siente hoy por una cuestión de rivalidad de una pareja, sino se está refiriendo a ese celo positivo de guardar la enseñanza, de guardar esa paciencia, de buscar tener ese corazón para amar de la manera que Dios espera que nosotros podamos amar. ¿Qué mayor amor ágape? ¿Qué mayor benignidad o qué mayor bondad? ¿Qué mayor caridad o qué mayor paciencia que ser capaz de dominarnos, de cada vez crecer más, de cada vez mostrarnos más pacientes? No es fácil, hermano, no es fácil, amigo. Por eso muchas personas no les es tan fácil llegar al cristianismo. Pero si un día tú logras crecer en ese amor paciente, en ese amor ágape, el mayor beneficiado vas a ser tú. Fíjate, vamos a leer los versículos 5 y 6. Y la Biblia nos habla de lo siguiente. Dice en el versículo: no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con toda la verdad. Vamos a concentrarnos provisionalmente por ahí de mediados del versículo 5, que dice no es egoísta. La palabra egoísmo viene del latín ego, que significa yo. Y es una palabra compuesta porque también está acompañada de un sufijo ismo, que significa doctrina, creencia o tendencia. Por lo que podemos pensar que Pablo les estaba diciendo a estos hombres: ten cuidado, porque esta palabra egoísmo se puede traducir como la religión del yo, como la doctrina del yo. ¿Te suena? ¡Wow! Este es el mundo de hoy. El yo primero. Primero yo, después yo, al último yo. Y si hace falta algo, sigo yo. ¿Por qué, hombres, en nuestra iglesia, nosotros como cristianos, yo mismo, puedo estar sufriendo con la necesidad de reconocimiento, de que se me reconozca algún talento, alguna situación? Porque todo nos gusta, en cierta medida, todos tenemos que cuidar el no traducirnos en la religión del yo, ni en la doctrina del yo.
porque esto es muy peligroso. Recuérdalo. Ego, del latín yo, ismo, que se traduce en doctrina, creencia o tendencia. ¿Qué es lo que produce el egoísmo? Es una alta preocupación y una excesiva compulsión por uno mismo, por mí, por mis necesidades. El egoísmo tiene la capacidad, escucha bien, de destruir todo. El egoísmo puede destruir familias. ¿Qué pasa con familias donde no hay paz, donde hay gritos, donde hay rivalidades, donde todo es, hermanos, amigos, familia, todos vamos a tener días buenos, días malos, a veces seremos rudos, a veces yo como esposo seré insensible, a veces como padre tal vez no tendré la paciencia y me enojaré y lo más rápido es dar un castigo y ellas y ellos se sienten, los hijos y las hijas se sienten como que fuimos injustos y que no escuchamos. Yo creo que todos podemos tener un día como eso, pero se está refiriendo a esa capacidad de solo pensar en uno mismo. Porque un hombre es capaz de, después de algunos años o a pocos años, de dejar a su esposa con uno, dos, tres hijos e irse con otra por egoísmo, por pensar demasiado en sí mismo, por su satisfacción. Qué fácil es hoy decir incompatibilidad de caracteres. Y hay un montón de ciencias psicológicas, la psicología, el coaching y bueno, yo no sé qué tantas otras que justifican ese egoísmo de este mundo y que estamos cosechando y que lo veíamos en una de las clases anteriores, países como Rusia, 3 de cada 4 matrimonios se divorcian, 75%. En México, un 36% de cada 100. En Estados Unidos, 1.3 o 2 punto y tanto de cada 3, o sea, casi igual un 70%. ¿Por qué? Porque el egoísmo tiene la capacidad de destruir iglesias, de destruir empresas, de destruir amistades. ¿Qué pasa cuando en realidad no es una amistad? Y a la primera de cambios, y a la primera mala cara, a la primera que le sacaste la lengua, a la primera malentendido, ya no, como los niños, ya no es mi mejor amiga o mi mejor amigo, ya tengo un mejor amigo. Eso es egoísmo puro, porque una amistad basada en el amor ágape, en buscar el bien de los demás, pasará por alto y buscará aclarar y buscará no sentirse mal y buscará perdonar. El egoísmo se opone al amor, se opone al servicio sacrificial, porque una persona puede quedarse en su casa y por favor, hoy estamos hablando que tenemos una restricción de movilidad y que debemos obedecer y necesitamos obedecer a nuestras autoridades. No me estoy refiriendo a este momento, pero ¿por qué alguien se puede quedar tan cómodo y no mandar siquiera una invitación virtual a alguien que quizá Dios, a través de un mensaje como este o de todos los que mis hermanos en otras regiones, en nuestras iglesias están predicando, que lo escuchen, puede transformarlo? El egoísmo es capaz de paralizar el corazón y olvidarnos que somos embajadores de reconciliación. El egoísmo va contra la práctica de los dones espirituales, porque los dones espirituales, lo decíamos, son para beneficio de los demás. ¿Sabes? Dice también en el versículo 6 y en el 5, no se comporta con rudeza. El egoísmo es capaz de decir, tengo que decirle, mira, yo sé decirle sus verdades, yo no me puedo quedar callado. Wow, recordemos, amor sin verdad es permisividad. Verdad sin amor es dureza. Debemos buscar ese equilibrio para los que somos cristianos, que Dios nos permita no ser rudos. Y esa rudeza, yo creo que si tú le preguntas a Dana, a Rose, a Klaus, mi esposa, te podrán decir cuánto lucho en mi corazón para quitar esa rudeza, que a veces las lastima
y les ha robado a veces una sonrisa. Y en mi corazón siento mucho dolor, pero también sé de la esperanza que tengo en Cristo para poder cambiar, para poder transformarme, para poder decir, no se enoja fácilmente. Esa irritabilidad que salta, esa mecha corta que hablábamos. Wow. Yo solo puedo decir, Dios, por tu gran misericordia, por tu gran bondad, es que estoy hoy predicando. Porque muchas de esas cualidades o esas características estoy a años luz de alcanzarlas. Pero mi esperanza es la cruz y el amor que Dios ya ha dado para hoy rescatarme como lo hizo ya hace 24 años y hoy tener una esperanza y estar predicando su preciosa y hermosa palabra, de tal manera que mis palabras solo son cortas y deseando que Él por su amor me permita ser un instrumento. No se deleita en la maldad. El amor no guarda rencor, no está gobernado por un corazón que no es puro, no está pensando en satisfacerse a sí mismo, está pensando en servir a los demás. Oh, Dios, nuevamente, cuánto yo necesito ver mi corazón hacia ese punto. Dice que el amor no es rencoroso, no lleva una lista de los males recibidos. ¿Sabes? Para los matrimonios, cuánto bien nos haría, para las amistades, cuánto bien nos haría, como los niños se pelean, se dicen que ya no se van a hablar y al ratito están jugando como si nada hubiese pasado. Por eso Cristo les decía a sus apóstoles que a cualquiera que no se convierta como uno de estos pequeños no entrará. Y no se refiere a que volvamos a actitudes infantiles, sino a corazones tiernos, capaces de no deleitarse en la maldad, de no llevar una lista de nada de lo que hagan en contra de nosotros. No es fácil, es un amor profundo. Pablo ya lo había vaticinado, ya había hecho esta profecía en en segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 y te la voy a leer. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, la gente será llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero con su conducta desmentirán el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Wow. Pablo estaba describiendo la iglesia de nuestros días, de nuestros tiempos. Una iglesia, mi hermano, estaba describiendo la generación de nuestros días. Egoísta, jactanciosa, arrogante, dice envanecidos, insensibles, traidores, vanidosos, ah, desobedientes a los padres. Jóvenes, cuidado. Si en tu corazón está el gritarle, el faltarle respetos a tu padre, wow, cuidado, porque la palabra dice que el primer mandamiento que contiene una promesa es esta: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz. Nadie que tenga un conflicto con sus progenitores, con quienes les dio la vida, siente paz. Y este es el tiempo que queremos que vengas a conocer el amor que puede resolver todo eso, el Cristo que ha resuelto cada una de esas cosas. ¿Sabes? En el versículo 7, Pablo nos está hablando: todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sabes? Este es un amor que es algo tan difícil de practicar. Estás viendo ahí la imagen de una mamá. ¿Qué amor más grande puede existir que el amor puro de una madre? Que de ser una joven que pensaba solo en ella, ahora se desvela, ahora no come, ahora se va al trabajo después de pasar una noche mal porque su pequeño o su pequeña no se dormía, que puede cargarla en sus brazos por horas hasta arrullarla, que si de ser posible
daría su vida y su corazón si eso salvara la vida de su hijo. Y como decíamos, imagínate el egoísmo. ¿Por qué un hijo que no sabe que todos esos sufrimientos pasaron sus padres? Yo sé que hay excepciones, que dieron su vida por ellos, es capaz de gritarles y de faltarles al respeto, porque no ha conocido este amor que queremos invitarte y que vengas a conocer, que todo lo disculpa, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Ese amor paciente y sufrido no es tan fácil. Y los mismos apóstoles en Mateo 19, 27, 29 dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos y terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No. Si para estos hombres no era fácil, si para estos hombres que caminaban con Jesús, que veían sus milagros, que veía cómo multiplicaba la comida, cómo sanaba, cómo devolvía la vista, cómo había levantado a Lázaro de la tumba, sentían, ¿y nosotros qué ganamos? ¿Cuánto más cada uno de nosotros, tan humanos, tan llenos de necesidades? Pero Jesús nos diría, si has dejado tu egoísmo, recibirás 100 veces más. Recuerda cuando Pablo también les habla en Filipenses 2:4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por el interés de los demás. Ese es el amor a que se está refiriendo la Biblia, no el de sentimentalismo, no el de solamente tener una emoción, sino ese amor profundo, ese amor que si tú y yo, mi hermano, lo practicáramos en nuestros matrimonios, tendríamos matrimonios que sean luz para este mundo que se está perdiendo en los divorcios y en el egocentrismo. Si este tipo de amor lo practicáramos en nuestras iglesias, tendríamos congregaciones que van a dejar su egoísmo, van a dejar su estatismo, van a dejar su pereza, van a dejar su falta de compasión hacia los demás y llenarse de ese amor sufrido con tal de salvar un alma más para Cristo. ¿A dónde te ha llevado, mi hermano? ¿A dónde te ha llevado, amigo, tu egoísmo? ¿En dónde estás parado hoy? ¿A dónde crees que puedes ir hoy si no cambias? ¿Cómo estarás mañana si no cambias? ¿Cómo estarás pasado si no hay un deseo de cambiar profundamente? El egoísmo, como lo decíamos, tiene la capacidad de destruirlo todo, pero a este amor que lo disculpa, que lo cree, que lo espera, que lo soporta todo, es ese amor que tú y yo como cristianos, la gente que nos conoce, si tú eres un mecánico, la gente debería decir, ese hombre es un cristiano, ama su trabajo, ama a Cristo y va a hacerme un gran trabajo en mi coche y no va a exagerar y no va a inventar males que no tiene. Si eres un médico, si eres un ingeniero, si eres un maestro, harás tu trabajo con la mayor dedicación y pasión porque eres alguien que honra a Dios y que la gente ve. Este hombre, no importa si lo ven o no lo ven, da lo mejor por disculpar todo, por creer todo, por esperar todo, por soportar todo. Wow, no es tan fácil. Pablo después habla en los versículos 8 al 13 de que hoy vemos como un espejo, como algo opaco. Y recordemos que en los tiempos de Pablo no se estaba refiriendo a un espejo como es el de hoy, que nos vemos prácticamente todo, vemos 100%, sino en los espejos en los tiempos de Pablo eran un metal que se alisaba, que se lijaba para que brillara y
que los corintios eran famosos por fabricar los espejos de gran calidad, donde la gente sí básicamente se veía casi similar a los espejos de ahora, pero la mayoría de los espejos iban desgastando y entonces la imagen que se veía ahí era borrosa. Era una imagen poco eh, visible, y por eso Pablo, cuando habla en los versículos más adelante del 8 al 13, que hoy vemos de forma opaca, pero que llegará el momento que veremos de forma profunda, se está refiriendo hoy nuestro amor a veces se limita por nuestras propias necesidades, pero llegará el momento cuando Dios nos hará en esta tierra y sobre todo en la venidera, nos hará ver el amor que rebasa y que brilla y que abrillanta el amor de Cristo reflejado a través de nosotros. Si hoy hay egoísmo, si hoy hay enojo, si hoy hay discordia, si hoy hay divisiones, si tu amigo no puedes encontrar el camino de la paz y la tranquilidad, ven. Y si tu hermano estás luchando con el egoísmo, ven, conozcamos el amor, como dice el versículo 13. Y ahora pues permanecen tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero el más excelente de ellas es el amor. Y recordemos cuando Pablo hablaba a los corintios, estos hombres estaban teniendo en sus mentes y en sus corazones y venían de la filosofía, la sabiduría y los misterios. Y Pablo les dice, dejen eso ya. Eso ya no tiene ningún sentido y les cambia la trilogía en lugar de filosofía, sabiduría y misticismos y misterios. Ahora se las cambia por fe, esperanza y el amor. Y el más excelente de ellos es el amor. Yo deseo que cualquier cosa que hoy esté ocupando tu mente, así como esos corintios, era la filosofía, la sabiduría y los misterios y otras cosas, la oratoria, la elocuencia y tantas otras que le daban importancia, pero que Pablo les dice, ya no tiene importancia eso. Ahora solo permanecen la fe, esperanza y amor. Y esa fe y esa esperanza y ese amor es el que deseamos que tú puedas ver como ahí la imagen, ese ejemplo, cuando Cristo estaba en la cruz y alzó su vista al cielo y le hablaba a su Padre, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Oh, jamás yo creo que en mi corazón llegaré a tener un amor tan profundo, tan perdonador como Cristo. Pero esa es mi lucha. Y esa es la lucha que yo te invito, hermano. Y esa es la lucha que yo te invito, amigo, que no tienes una conexión con Dios, que vengas y conozca. Muchas gracias. Que el amor de Dios, que ese amor sufrido, profundo, rebase, rebose y llene profundamente sus espíritus y sus corazones. Muchas gracias a todos. Por favor, a todos continuemos. En unos minutos vamos a conectarnos todos por Zoom para tomar nuestra Santa Cena, nuestra ofrenda de Job, y vamos a tener un tiempo muy especial de presentarte a una hermana que se bautizó el domingo pasado y un hombre que hoy regresa al rebaño y que se va a restaurar. Va a ser una fiesta especial. Muchas gracias a todos. Disfruten su domingo y nos vemos en un momentito en Zoom.